Muy buenas tardes, mi nombre es David Emanuel Santana Romero y este es mi proyecto, el asistente virtual de CETIS 25. Este proyecto busca ser un apoyo para el docente y el alumno y así reducir el rezago de aprendizaje provocado por la pandemia por COVID-19, las clases en línea y el distanciamiento social, respondiendo dudas y cuestiones de índole académica. Para su desarrollo se requirieron algunas librerías, todas y cada una de ellas son de código abierto y de uso libre para la comercialización. Entre estas están Svelte, un compilador lógico para aplicaciones web que las optimiza y les reduce drásticamente el tamaño. Está Tailwind CSS, una librería de visuales para el diseño de aplicaciones web muy llamativas. También tenemos a Electron.js. Electron.js es un empaquetador de aplicaciones web que permite ejecutarlas nativamente e instalarlas sobre Windows, Mac y Linux. Está String Similarity, que es una implementación en JavaScript del coeficiente de similitud de Sorensen-Dice. Levernary, que es una implementación del algoritmo de la distancia de Levenshtein para JavaScript. Y tenemos Ktex. Ktex es la implementación en JavaScript para LaTeX, el procesador y graficador de fórmulas matemáticas. Para la programación del proyecto se decidió emplear las tecnologías web HTML, CSS, JavaScript, además de utilizar Node JavaScript para el backend de la aplicación, siendo este último el encargado del procesamiento lógico de la información y de las funciones que la tratan. El motivo es que estas tecnologías son bastante ligeras de ejecutar, requieren de muy pocos recursos, se han empleado durante las últimas 2 décadas en las computadoras y por tanto tienen un entorno de desarrollo muy maduro y muchas medidas de seguridad. La metodología empleada para la arquitectura del software es la componentización. Esto quiere decir que el programa se escribió en muchos archivos de código que posteriormente se ensamblan para funcionar al unísono como la aplicación web. En el componente app.svelte se cargan todos los demás componentes subyacentes, se inicializan las variables y se cargan las funciones que se necesitarán posteriormente en el programa. Este componente, así como todos los demás de extensión .svelte, son meramente de aspecto visual. La lógica del programa se encuentra en los archivos de extensión .js o de JavaScript. En Logic.js residen la mayoría de las funciones del programa. Entre ellas están Database Load, que ejecuta la conexión a la base de datos. La base de datos es controlada por Redis, un administrador de datos que también tiene un cliente escrito en Node JavaScript. Es importante mencionar que la función Database Load no solo se conecta a la base de datos, sino que realiza un respaldo local de esta misma en un archivo llamado database.json para que el asistente virtual pueda funcionar incluso sin tener conexión a internet. Está la función de ayuda, que esta es la que procesa lógicamente las palabras del usuario con el algoritmo de la distancia de Levenshtein y el coeficiente de similitud de Sorensen-Dice y elige entre todo el conocimiento del asistente virtual el que más se asemeje. Está la función de makeMessage, que es la que le da el formato al objeto que luego es interpretado como un mensaje dentro del programa. Está createRepli, que es la función que se utiliza cuando un docente carga conocimiento, y está su contraparte deleteRepli, que es la función que se utiliza cuando el docente quiere eliminar algo que ha sido cargado al asistente virtual. La función findRecommendations es la encargada de encontrar recomendaciones en base al tema de preguntas relacionadas con la cuestión que se acaba de responder. DatabaseInString es una función que convierte la base de datos a una cadena de texto que puede ser interpretada por el programa para renderizarla. Y DynLogin es una función que cambia las credenciales del usuario para, por ejemplo, iniciar sesión como un docente o iniciar sesión como un alumno
o iniciar sesión como un alumno de otro plantel, etc. En el archivo main.js se crea un objeto de tipo app definido por Svelte para que este mismo pueda manipular completamente el aspecto visual y la reactividad del sitio. En render.js toma lugar todo el renderizado y formateado del texto que va en los mensajes, siendo este las letras negritas, las letras itálicas, las letras subrayadas y las fórmulas matemáticas. Al final tenemos la función renderMessage que simplemente junta todo esto y envía como resultado el mensaje ya formateado en HTML para que la página pueda renderizarlo. Y aquí estamos en el asistente virtual. El asistente virtual nos saluda diciendo hola alumno, le podemos responder hola. El asistente virtual nos responde buenos días, le podemos preguntar ¿cómo estás? Nos responde me encuentro bien, gracias. Le podemos preguntar respecto a física, ¿qué es un vector? Y nos responde, un vector es una cantidad física que requiere de dirección y sentido, además de magnitud para quedar completamente definida. Algunos ejemplos de vectores son los siguientes y nos muestra unos ejemplos y nos adjunta una imagen para representarlo. Le podemos preguntar, ¿qué es un escalar? Un escalar es una cantidad física que se define solo por la magnitud, carece de sentido y dirección. Le podemos preguntar, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Y nos responde, el movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se da en línea recta con una velocidad constante. Se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Y nos adjunta también una imagen. Bien, podemos enseñarle algo al asistente. Esta es una sección exclusiva para los docentes. Como por ejemplo, ¿cuál es la fórmula de la fuerza? Y que responda, la fórmula de la fuerza es... Activamos el marcado de fórmulas con los tres acentos invertidos. F igual a m por a. Terminamos la fórmula y aquí aparece la fórmula que se acaba de escribir. Esto como un apoyo al docente. Se puede escribir la materia. En este caso sería física. Y de ser necesario, aquí se podría introducir un enlace a un video de YouTube, una imagen, un archivo PDF o lo que se requiera. Enviamos el conocimiento y el asistente virtual lo ha aprendido. Ahora le podemos preguntar ¿cuál es la fórmula de la fuerza? Nos responde, la fórmula de la fuerza es F igual a m por a. También podemos hacer que olvide las frases. Aquí escribimos la frase de la que queremos se olvide y ponemos cuál es la fórmula de la fuerza. Lo enviamos y el asistente olvida. También le podemos preguntar ¿qué es un triángulo rectángulo? Nos responde, se conoce como triángulo rectángulo a cualquier triángulo que posea un ángulo recto o de 90 grados. También nos pone de pregunta relacionada que es el teorema de Pitágoras. Esto porque la pregunta se relacionaba a geometría y trigonometría, así como en las preguntas relacionadas a las preguntas anteriores eran de física. Me gustaría resaltar que el asistente virtual es capaz de responder a las cuestiones incluso si no se plantean de la manera en que las formuló el profesor en un principio. Esto gracias a los algoritmos de la distancia de Levenshtein y el coeficiente de similitud de Sorensen-Dice. Por ejemplo, respondería de la misma manera a la cuestión ¿qué es una variable o incógnita? Que si el alumno simplemente pregunta variable. Esto permite más flexibilidad a la hora de preguntar y evita que se pierda conocimiento o que el alumno asuma que el asistente desconoce algo.
Finalmente, en el apartado sobre el proyecto nos muestra los créditos del programa. Estamos yo y mi asesor, el profesor Guadalupe Ramos Mejía. Muchas gracias.